¿no? ¿Seguros? Bueno, Sí. sobre esta última parte de Wittgenstein y de lo que mencionabas igual del Círculo de Viena, bueno, pues como que medio, o más bien yo lo relacionaba así como que sí hablan de la metafísica, pero le vienen dando este giro, ¿no? Que ya mencionabas, ¿no? Pero en un sentido estricto, o es lo que no me queda claro, así como que en un sentido estricto, sí hablan en cuanto, o más bien ellos sí la aceptan en la extensión de la palabra, a lo mejor en sus textos pues está muy tangible, ¿no? La podemos encontrar, pero como que ya dándole ese análisis, ¿no? Pero así como tal en cuanto a su postura, sí, ellos sí se consideraban, o al menos en este caso, ¿no? De Wittgenstein por ejemplo, de estos pensadores contemporáneos, sí le daban este lugar a la metafísica. Claro, a lo mejor no igual en la hacia la Edad Media, pero sí como que teniéndolo así como que un centro de su labor filosófica. Pues mira, si checamos el Tractatus, que repito, fue así tomado como el manifiesto del Círculo de Viena, tendríamos que decir que ellos seguían teniendo pretensiones metafísicas de explicar el mundo, solamente que bajo otra ruta, que sería la del análisis lógico del lenguaje, y ocuparán las categorías metafísicas como sustancia, ¿no? Como acontecer, pero obviamente bajo las reglas de la lógica simbólica y con la finalidad de construir enunciados, proposiciones y evaluarlas, sí, y evaluarlas lógicamente. O sea, ellos tienen pretensión metafísica, aunque en sus textos se pronuncian en contra de la metafísica, abiertamente se pronuncian en contra de la metafísica, pero en sus temas siguen tratando temas de la metafísica y aunque ocupan algunos términos de la metafísica tradicional, lo hacen como parte más del análisis lingüístico y van recomponiendo los significados como el que vimos en esta diapositiva, ¿no? El mundo es la totalidad de los hechos. Y en la siguiente, bueno, decía que ¿dónde está? Que los objetos son la sustancia del mundo, ¿no? Ahí están, digamos, ocupando las palabras, pero a manera de enunciados lógicamente evaluables. No sé si ustedes llevaron lógica simbólica con el maestro Oscar. ¿Llevaron? No, no llegamos a esa parte. Ok. Ahí tenemos un problema. Y digo porque yo tampoco lo vi con él. Miren, yo les recomiendo algo porque igual en algunas materias que vienen les puede servir o si a ustedes les gusta esto de la filosofía analítica. Chéquense algunos videitos en YouTube sobre la lógica simbólica, porque a través de ese análisis de lógica simbólica, podemos entender más a estos filósofos analíticos. Así como ven ustedes en estos puntos del Tractatus, estos enunciados pueden ser reconvertidos en lógica simbólica. Y la lógica simbólica tiene algunas leyes, algunos axiomas que tienen que cumplirse, o que tiene que cumplir un enunciado para ser significativo, ser verdadero, ser probable, etcétera, ¿sí? Y esto, digamos, es como el método de la filosofía analítica para decir que una proposición verdaderamente nos llevará a un conocimiento o definitivamente es un pseudo problema, ¿no? Es una falacia, no tiene sentido hablar de ello. Entonces, retomando, el primer Wittgenstein, ojo, el primer Wittgenstein junto con el Círculo de Viena sí son antimetafísicos en el sentido burdo de la palabra. ¿Por qué digo burdo? Porque en el problema principal de la metafísica, que es investigar
lo que son las cosas, ¿sí? Que es investigar la realidad, pues ellos siguen enfrentándose a ese problema, solamente que con otra, con otra ruta, ¿no? O con otro método. No sé si quedó un poquito más claro, Vic. Ah, sí, sí, Eric, gracias. Va que va. Continuamos. Ok, aquí está el dolor de cabeza de muchos. Espero que entre ustedes haya algún heideggeriano y si no, pues nos vamos a ir poniendo al día poco a poco con Heidegger. Bueno, Heidegger es para no pocos, el filósofo más influyente del siglo XX, porque él es el que marca la pauta entre una renovación de la investigación filosófica y un vire, ¿sí? De dirección de la filosofía a grandes rasgos, de modo que su influencia marca muchísimas tendencias. Y digo muchísimas tendencias porque piensen ustedes en las corrientes hermenéuticas contemporáneas, ¿sí? Gadamer, Bátimo, piensen en el posmodernismo, ¿sí? El Lyotard, en el postestructuralismo, Foucault, Derrida, ¿sí? Con la deconstrucción y los que siguen y los que siguen. O sea, todos ellos tienen un vínculo con la reflexión heideggeriana. Entonces, aunque nos pareciera, digamos, muy potente el pensamiento de Heidegger, al menos tenemos que ir abordándolo en sus líneas principales, tratar de comprenderlas y avanzar, ¿sí? Heidegger es un autor obligado y dado que su pretensión es precisamente sobre la ontología, nosotros lo tenemos que mencionar. Miren, para hablar de la metafísica y Heidegger, nos tendríamos que pasar, yo creo que unos buenos meses trabajando desde sus textos y desde algunas guías de lectura, como pueden ser algunos artículos, para tematizar bien. O sea, no pretendo en estos momentos acabar toda la ontología de Heidegger, solamente menciono algunas cosas, ¿sí? Y bueno, Dios mediante el próximo curso esperaremos estar leyendo a Heidegger. Esperemos a ver si se puede. Bueno, el principal acuse de Heidegger a la filosofía es el que denuncia que desde Tales hasta él, los filósofos habían olvidado al ser y se habían centrado únicamente en el ente. Y fíjense ustedes que revisando muchos textos hasta ahora, preparando las clases y el curso, hay algunos textos tomistas que insisten mucho en el ser. Y hay otros autores que solamente toman al ser como una segunda conclusión y priman la investigación sobre el ente. De hecho, el aparato o el esquema de una metafísica se desarrolla regularmente en base a las determinaciones del ente, más que en los temas que relacionan las cosas con el ser. O al menos he tenido esa percepción, esa apariencia de esta situación. Heidegger dice que nos hemos preguntado por el ente, repito, y no por el ser. Y bueno, recuerden que decimos que el ser es un concepto eh, mucho mayor que el ente y que por lo tanto, al ser tan general, es más incomprensible, ¿no? Recuerden este, este principio de lógica, ¿no? A menor extensión, mayor comprensión, y a mayor extensión, menor comprensión. Bueno, con el ser pasaría lo mismo.
Y dado que el ente es de menor extensión, lo podemos abordar en la investigación de una manera más fácil, ¿no? Es más fácil entender al ente en general que entender al ser, porque del ente tenemos una experiencia eh, cotidiana, sí, una experiencia dada, mientras que del ser llegamos a su conocimiento a través de la reflexión sobre el ente, al menos en un esquema muy tradicional. Y Heidegger acusa a la filosofía occidental de haberse desprendido de este problema central como es el ser, para ubicarse en el ente. Y Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, tan solo en la introducción, él nos hace una exposición de la pregunta fundamental. ¿Cuál es la pregunta fundamental para Heidegger? El sentido del ser. Si ustedes llegan a leer en alguna parte de la pregunta fundamental para Heidegger, recuerden, es el sentido del ser. Y bueno, Heidegger a lo largo de sus diversas páginas hace un análisis de este olvido de la pregunta fundamental a lo largo de la historia de la filosofía y menciona que en medio de este análisis logra entender que hay que replantearnos la pregunta, ¿sí?, por el sentido del ser. Porque si no nos la replanteamos y seguimos ocupando los esquemas tradicionales, vamos a terminar cediendo a esos prejuicios y yéndonos por un camino semejante, ¿sí?, un camino propio de la metafísica antigua. Y Heidegger pretende renovar a la metafísica, más bien él le llama ontología, ¿sí?, pretende replantearla. Y si somos, digamos, muy tajantes, ¿sí?, tendríamos que decir que él nos propone abandonar a la ontología. Heidegger no nos propone rehacer a la metafísica. Heidegger nos propone renovar la pregunta, y al renovar la pregunta, renovaremos la pregunta por el ser, despojándonos de todos esos ropajes de la tradición que nos dificultan la investigación por el ser. Y como Heidegger en este análisis de ser y tiempo se da cuenta de la importancia de esos ropajes, de esos prejuicios que nos dificultan replantearnos la investigación sobre el ser, él pretende analizar aquello que nos condiciona en esta investigación por el ser. Y aquello que nos condiciona en la investigación por el ser va a ser la historia de la ontología. Y la historia de la ontología tenemos que revisarla para hacer conciencia de en qué puntos hemos olvidado al ser mismo, en qué puntos hemos abordado mal el problema del ser. Y entonces Heidegger nos va a proponer la destrucción de la ontología. Y cuando ustedes escuchen o lean en Heidegger que él habla de destrucción, está haciendo referencia a una revisión histórica, una revisión de las ideas que a lo largo de la historia se han pensado de la ontología. Y estas ideas, esta destrucción, va a tener mucho parecido con el pretendido de la psicología experimental, que ustedes ya lo sabrán, nos trata de llevar a una cura, llevando al mundo, ¿sí? Llevándonos a tomar conciencia de lo inconsciente.
Ese es un entrecruzamiento interesante, por cierto, entre filosofía y psicología. Pero es muy cierto, fíjense, porque si nosotros nos damos cuenta cuáles son esas ideas inconscientes que nos esquematizan la pregunta por el ser, que nos ponen grados, que nos ponen conceptos heredados por la tradición, si lo hacemos consciente, nosotros seremos capaces de reconocerlos y de superarlos. Para Heidegger, quien no conoce, ¿sí?, esa historia, es incapaz de ver más allá de la historia. Quien no conoce los esquemas de la metafísica tradicional no puede ir más allá. Y bueno, eso es lo que él nos propone con la llamada destrucción de la metafísica. Y bueno, a mí me parece una idea buena, interesante, eh, un poco difícil en razón de que recorrer la historia para señalar precisamente qué es aquello, eh, cuáles son aquellos ideas y momentos en los cuales la investigación por el ser se ha perdido, es algo titánico. Sin embargo, él nos va haciendo varias revisiones no solamente en Ser y Tiempo, sino en otras obras, sobre esa historia de la ontología, que hemos dicho es una destrucción de la ontología. Y esto, digamos, es el previo, ¿sí? Es el previo. Porque además, Heidegger nos dice que la pregunta fundamental por el sentido del ser debe de empezar por aquello más cercano, ¿sí?, que tenemos nosotros de conocimiento de el ser. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque recuerden que toda pregunta presupone que nosotros ya entendemos algo del asunto. Nosotros preguntamos algo porque entendemos un poquito de lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, ya le cachamos por dónde están nuestras dudas y podemos formular la duda. Y Heidegger pone especial interés en que el ser humano, en esa proximidad a entender el problema del ser, es una gran puerta por la cual podemos continuar la investigación por el ser. Porque estamos frente a lo que él denomina Dasein, ¿sí?, al ser ahí, que Heidegger no trata de evitar conceptos como hombre, pero para fines didácticos vamos a decirle ahorita Dasein, ¿sí? El Dasein es el que precomprende al ser, es el que entiende algo del asunto del ser. Es más, el Dasein es el que se pregunta por el ser. Heidegger pone atención porque ve que estas características del Dasein lo dotan para hacer un primer escalón en la investigación sobre el ser. Y vaya, aquí todo lo que parecía oscuro se ilumina porque decimos, bueno, aún no podemos avanzar con tanta inercia hacia adelante porque estamos revisando la historia de la ontología y no queremos caer en los esquemas anteriores. Entonces, ¿qué ruta de investigación seguimos? Bueno, para Heidegger está en el análisis del ser que se pregunta por el ser. Ojo, y esto grábenlo y apúntenlo. La clave para Heidegger está en empezar, ¿sí?, por investigar al ser que se pregunta por el ser. Es el Dasein. Y a lo largo de Ser y Tiempo, Heidegger nos plantea una analítica del Dasein. Porque si el Dasein ya entiende algo del ser, pues hay que preguntarle, ¿sí? Hay que preguntar a la existencia misma, ¿sí?, del Dasein. ¿Qué es esto que ya comprende en su vivencia cotidiana
pero que obviamente no lo tematiza, todavía no lo ha reflexionado, no lo ha concretizado en un lenguaje, pero que ya lo comprende. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Eric, bueno, yo me perdí un poquito en la explicación que dabas al inicio, no sé si igual ya lo habías referido en ese sentido, pero cuando hablábamos en la mesa redonda de las posturas metafísicas y las antimetafísicas, Sí, recuerdo que, pues igual como que tomaba yo nota de algunas características del pensamiento de Heidegger, ¿no? Más que nada con esta, como tú lo decías, destrucción de la metafísica y de la ontología, ¿no? Y reorientar la pregunta por el ser. En ese sentido, pues me quedaba a mí la duda, ¿no? O sea, de que si Heidegger es considerado un metafísico o que defiende la metafísica o un antimetafísico, ¿no? Porque yo pensaba yo como que estas dos posturas, ¿no? De que, pues sí, dice que la metafísica como que se ha orientado a tratar al ser como un ente, ¿no? Me parece que lo relaciona en toda la historia de la filosofía sí, y que propiamente lo que él es replantear la pregunta, ¿no? Y como que deniega lo que es la metafísica. En este caso, pues pareciera ser que es un antimetafísico, ¿no? Pero en su misma postura de reorientar su pensamiento a la ontología, pues sigue tratando al tema del ser, ¿no? Y pues hablando en cierto sentido, pues sigue siendo un concepto pues ontológico o metafísico, ¿no? Y pues ahí era como el problema, ¿no? Si es considerado como metafísico o antimetafísico. sí, ok. Bueno, realmente vamos a encontrarnos autores que dicen que sí y autores que dicen que no. Y bueno, más bien sería nosotros tener los argumentos claros para nosotros determinar, bueno, si corresponde o no corresponde. Mira, desde lo poco que yo me he acercado a Heidegger, que tampoco es poco, no es mucho, pero al menos, digamos, mi acercamiento a Heidegger es estándar. Yo diría que Heidegger es un metafísico porque sigue pretendiéndolo o sigue teniendo presente los problemas de origen de la metafísica. Y aunque no los trabaja en un ámbito conceptualmente parecido a la época anterior, ¿no? O autores anteriores a él, aún así él trata de continuar la investigación, una ruta diferente, no hay duda, pero se sigue preguntando por el ser. Parte de esta precomprensión como luz de la investigación y quien tematiza al ser es un metafísico. O sea, quizás no lo maneja del modo tradicional, pero maneja el problema. Recuerden, y eso Heidegger lo plantea en su disertación, ¿qué es metafísica? Por cierto, la pueden ustedes checar en las carpetas del Edmodo. O sea, dice Heidegger que hay que llevar la pregunta eh, por diferentes rutas. Y una de estas rutas es la pregunta por el sentido, y la pregunta por el sentido del ser no tendría razón sino cuando contraponemos al ser el no ser. Y entonces podríamos preguntar por qué el ser y no más bien la nada. Entonces, ¿cuál es el sentido del ser? Eso es el problema de origen de la metafísica, recuerden lo que platicamos, o sea, ¿por qué las cosas permanecen? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? O sea, considero de modo conclusivo, o sea, Heidegger es un metafísico, aunque él trabaje a la metafísica desde otras categorías. No sé si hay otra cosa, muchachos.
¿no? ¿Seguros? Y un consejo, cuando ustedes estén, por ejemplo, en un debate y haya un problema de interpretación de autores, ¿no? Que haya un ponente o uno de sus oponentes, si fuera el debate, eh, que hiciera una interpretación diferente de lo que ustedes están haciendo o del autor que ustedes están trabajando, ustedes, como tip, no, que no tire su reflexión, esa discrepancia. Más bien, ordenen ustedes las razones que tienen para atribuirle tal o cual cosa a la interpretación del autor que ustedes están trabajando. Porque no hay duda, se los van a encontrar. Así como hay de sectas en una religión, así hay de sectas siguiendo la escuela de un filósofo. Pero tendemos que decir nuestras razones por qué creemos o por qué concluimos hermenéuticamente que las cosas son así. Hay un consejo para ustedes, muchachos. Entonces, de Heidegger, otra cosa. Les digo, esto no está a profundidad, ni siquiera es algo sintético, o sea, nada más es una mención. Sí, bueno, igual a mí me quedaba como que confuso el concepto de design. No sé, como Sí. que, bueno, no, como que no lo captaba yo bien. Más que nada esa parte igual como que me perdía yo. Ok, sí, igual no desarrollé más del Dasein. Bueno, Dasein es un neologismo que construyó Heidegger y que traduce ser ahí. Y el ser ahí es, digamos, una palabra que intenta condensar la dinamicidad del ser, así como la ubicación espacio-temporal, es decir, histórica, del ser humano. El ser humano no es un ser humano como cualquier otro ser. Perdón, el ser humano no es un ser como cualquier otro. No es lo mismo un ser humano que el ser de una planta, el ser de un mineral, el ser de una bacteria, de un virus. No es el mismo. El ser del hombre, ¿sí? Estoy haciendo un poco de mezcla. Recuerden, Heidegger no habla de hombre. El Dasein es un ser histórico. Por eso el ahí. Somos, pero somos en un tiempo y en un espacio. Lo que Heidegger nos quiere mostrar con el concepto de Dasein son dos cosas. Que ser es ser en relación, es decir, somos, pero somos con otros, somos relacionándonos con otro y con otros, con lo otro, con el otro. Recuerden, el ser es algo abierto y es algo relacionado. Y por otra parte, somos y nos relacionamos bajo condiciones históricas, bajo un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado es aquello es aquello sobre lo cual el Dasein se va haciendo. Somos historia, escribimos nuestra historia. Aunque nosotros somos y somos seres en relación, ¿no?, con otros, con otras cosas, etcétera, nosotros no estamos acabados, sino en tanto que somos históricos, somos construibles y destructibles. Así como podemos construir nuestro ser en un tiempo y en un espacio, así lo podemos destruir. Y con el concepto de Dasein, Heidegger quería hablar de el ente, ¿sí? Pero un ente diferente, un ente existencial que está en el mundo
y en el mundo debe de construirse. De modo que, concluyendo, el Dasein es un concepto con el cual Heidegger quería incluir el aspecto dinámico de nosotros, ¿sí? De nosotros como seres, y a la vez la condición histórica que nos patentiza, ¿sí? Que nos hace patente nuestra situación. Y nuestra situación es histórica, porque estamos determinados por un inicio y por un fin. Y lo que nosotros hagamos entre esas dos marcas temporales va a marcar lo que construyamos o destruyamos de nuestra persona, bueno, de nuestro ser. El Dasein, por tanto, es un ente existencial, es un ente histórico. Y sirve a Heidegger como medio de análisis del ser humano, como el análisis del ser que se pregunta por el ser. No sé si amplió un poquito más el asunto, Emilio. Sí, como que, bueno, sí te retomaba yo la última parte, ¿no? De que el Dasein es como un ente que postula, ¿no? Heidegger, pero o sea, un ente así en concreto, ¿no? ¿Verdad? Nada más como un concepto, bueno, no lo acabo de entender bien. Ya, bueno, lo podríamos aplicar a un particular, pero obviamente el mismo término, ser ahí, nos especifica al ser individual, ¿no? Nos especifica el ser individual, aunque lo podríamos aplicar a todos los, eh, me niego a ocupar el término hombre, pero lo voy a hacer para ilustrar, aunque repito, no es la manera. Eh, Aunque Dasein sería una aspiración de todos los hombres, porque recuerden que Dasein tiene un contrario. ¿Cuál es el contrario? Sí se lo saben, ya lo han escuchado varias veces. ¿Cuál es el contrario del Dasein? ¿Alguna idea? Pues no sé si tengo, bueno, porque Dasein, así como tú dices, es el ser ahí, ¿no? O sea, la existencia en tal. Podría ser, no sé, la nada, el no ser o algo así, la ausencia o algo por el estilo. Ok, sí, tienen que ver. Ojo, el Dasman. El Dasman, en contraposición al Dasein, es, repito, entre comillas, el hombre que no toma conciencia de su historicidad, no toma conciencia de que tiene un inicio y de que tiene un término. Y aunque es, ¿sí? Aunque es un ser, no se compromete con su existencia y se funde en la masa, ¿sí? Se funde con una cultura masificante, y en lugar de vivir de una manera auténtica, vive de un modo inauténtico. Entonces, todos los hombres, repito entre comillas, somos seres ahí. Pero nosotros, para poder ser en efecto, ser ahí, ser Dasein, tenemos que tomar conciencia de nuestra historicidad y tomar responsabilidad, no solamente conciencia, sino responsabilidad. Porque ser, recuerden, el ser no es algo estático. Ser es dinamicidad. Y por lo tanto, si somos históricos, somos haciéndonos. Si no nos hacemos, si no tratamos de vivir
auténticamente, no seremos Dasein, seremos Dasman. El Dasman, ya para concluir, niega su finitud, ¿sí? Niega su historicidad. Se preocupa por otras cosas, pero no tiene en mente que un día va a terminar y por lo tanto no se hace responsable de su existencia y en lugar de seguir proyectos propios, proyectos que le hacen tomar forma, ¿sí? A sí mismo, sencillamente se deja llevar por el mundo y se queda como Dasman, aquel que tiene una existencia inauténtica. Entonces, Dasein somos nosotros, ¿sí? Pero siempre en una perspectiva de construcción histórica. El Dasein no está hecho, el Dasein se hace. Igual el Dasman no está hecho, el Dasman se hace. Amplía un poquito más, Emilio. Sí, ahora sí queda un poco más claro. Gracias. Excelente. El semestre que viene nos enfrentaremos en forma al señor Heidegger. Bueno, entonces, ¿de qué hablaríamos aquí? Yo identifico dos, quizá no sean problemas como tal, pero al menos nos dan que pensar, muchachos. Primero, la pregunta fundamental, ¿no? Ese es el problema de la metafísica contemporánea. ¿Cuál es la verdadera pregunta? ¿Cuál es esa pregunta fundamental? Y habíamos dicho que es la pregunta por el sentido del ser. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Y entonces, la ruta metafísica llevaría una etapa antropológica, ¿no? Psicológica, para poder alcanzar el conocimiento del ser. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Platón? De Platón. La ruta de conocimiento metafísico que parece ser que nos proponía, que era la de buscar realidades más allá del ser humano, más allá de lo físico. En cambio, lo que decía el oráculo de Delfos y que repetía Sócrates, Gnostis auton, conócete a ti mismo, que era una ruta de investigación primero antropológica para entonces entender a las cosas que están más allá, no de la experiencia humana, sino del hombre mismo. Si acaso se puede decir en forma eso. Entonces, fíjense cómo estamos en dos posturas diferentes, o que parece son diferentes. Por una parte, investigar la realidad pensada como algo allende al hombre, y esta, la de la pregunta fundamental que nos invita a preguntarnos por nuestro ser, por el ser que se pregunta por el ser. Y ese es un camino antropológico, psicológico de la investigación metafísica. Y fíjense que tiene ya pensando y meditando más las cosas, tiene mucha razón, porque gran parte de lo que nosotros somos, piensen tan solo en nuestros prejuicios. Y recuerden que prejuicios no solamente es en sentido negativo, sino prejuicios sería toda la tradición, nuestro contexto, ¿sí? Nuestra historia, nuestras influencias de pensamiento, ¿sí? Todo eso va determinando en cierto modo la investigación que vamos haciendo, tu reflexión. Les aseguro que ustedes, a este punto de su formación, ya tienen por ahí algunas referencias, por ejemplo, de autores espirituales, ¿no? O de algún santo que haya dejado escritos sobre espiritualidad.
o algún autor espiritual X de nuestra época. Y el desarrollo de su vida espiritual va a estar marcado, no, ojo, no determinado, pero sí marcado por esa influencia que ustedes tienen. Y quizá en algún momento de su oración van a conectar una frase o una parte de algún libro de ese autor con su historia de vida de ustedes. Pregúntense si cuando les llega a pasar eso, bueno, si no hubiera interpretado con ayuda de este párrafo o de estas ideas de este autor, esta parte de mi vida, ¿cómo la hubiese yo interpretado? ¿Quizá diferente? Y si fuera diferente, ¿en qué lo sería? Y esto se los digo para evidenciar que la pregunta fundamental por el sentido del ser tiene, nos ilumina mucho, porque nos impulsa a conocer esos prejuicios, esa tradición sobre la cual nos desplegamos y obviamente entender a nosotros como primeros testigos y como sujetos de experimentación del ser para poder alcanzar un conocimiento amplio y verdadero sobre esto que llamamos el ser. O sea, es una ruta que tiene verdaderamente mucha luz. Lo que pasa es que, vaya, en medio de todos estos conceptos y neologismos nos podíamos perder muy fácil. Entonces, es algo también complicado. Perdón, ya me pasé. Ya son 5:12. Tómense 5 minutos, muchachos. Ok, continuamos. Bueno, les decía que entre estos problemas de la metafísica, o más que problemas, tareas, es el de investigar por esta nueva ruta, a través de la pregunta por el ser, que se pregunta por el ser, precisamente estos temas tan trascendentales en la metafísica y rectores como es el sentido del ser. Y bueno, la perspectiva epistemológica que nos maneja Heidegger es algunas intuiciones especiales sobre el concepto de verdad y ser, que la verdad, si nos detuviéramos a revisarlo, yo creo que nos llevamos otra hora. Me permito dejar esta segunda cuestión, seguramente la vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los trascendentales. Continuemos. Ok, otro de los autores que me parece importante nombrar en este recorrido, en este repaso, es Javier Zubiri. Javier Zubiri es un autor español que estaba en formación al sacerdocio cuando dejó el seminario para casarse o algo así. Se dedicó a la filosofía más que a la teología, aunque sus intereses siempre estuvieron volcados hacia la relación de Dios con las criaturas. Sin embargo, Zubiri no se ha ganado su lugar por eso en este recuento, sino lo he elegido porque él nos presenta otra perspectiva de la investigación metafísica. Para Zubiri toda la filosofía es metafísica. Obviamente, él no toma la metafísica en un sentido tradicional, porque a saber, Zubiri tuvo diferentes momentos en su formación, desde una influencia fenomenológica, obviamente desde la escolástica y
sobre todo desde el existencialismo de Heidegger. Y con Zubiri nos encontramos frente a otro tipo de conceptos metafísicos. Entonces, en Zubiri vamos a encontrar más neologismos. Si ya de por sí Heidegger los maneja, Zubiri ni se diga. Zubiri nos habla, por ejemplo, de la sustantividad, ¿sí? Nos habla de la realidad misma como objeto de la investigación filosófica. Y esto es algo que tiene que salir a colación porque para Zubiri, ¿sí? Además de que toda la filosofía es metafísica, la filosofía tiene que ocuparse de la realidad misma de las cosas que incluso es, eh, es primaria, ¿sí? La realidad es primaria al ser. La realidad misma es primera, ¿sí? Es, es un prius la realidad. La realidad, por tanto, no es el ser. Y esto aquí ya nos debe de cambiar el tablero de juego, porque estábamos hablando de una investigación metafísica con Heidegger que trata de retomar la pregunta por el ser, y tenemos aquí a un autor que nos dice que la tarea de la filosofía y de la metafísica, por lo tanto, no es el ser, sino la realidad misma. Y a partir de la realidad misma, todo lo que pueda surgir. Entonces él nos dice que la realidad no es el ser, sino la realidad es algo más íntimo, ¿sí?, que el ser. Es algo más profundo. Es un prius. Y bueno, tiene otros conceptos que por extensión de tiempo no voy a tocar, pero al menos para que vayan ustedes investigando por su cuenta, su trabajo, por ejemplo, recuerden que tienen que hacer a modo de examen final un ensayo, lo pueden hacer sobre alguno de estos conceptos zubirianos, que, por ejemplo, a diferencia de Heidegger, yo les recomendaría que mejor investigaran a Zubiri, ¿no? Y lo ocuparan para su ensayo. No porque tenga yo más afinidad, nada más, porque sí tengo afinidad a Zubiri, sino porque me parece que en el desarrollo de sus obras se desempeña de una manera renovada, ¿sí?, en el tratamiento de las cosas y despeja, al menos con distanciamiento crítico respecto de el bagaje metafísico que él heredó por su formación escolástica, ¿no?, por su formación sacerdotal. Entonces, me parece un autor crítico, un autor que renueva la investigación y que, aunque ocupa neologismos, no es otra cosa sino volver a componer un sistema metafísico para seguir comprendiendo más profundamente a las cosas. Entonces, a grandes rasgos, les digo, para Zubiri, la metafísica o la filosofía debe ocuparse, obviamente, sí del ser, pero primariamente de la realidad, ¿sí?, que es primaria al ser. Y bueno, no, también como un subtema del programa, teníamos que hablar de del tomismo. Y para hablar del tomismo y la metafísica contemporáneos, tenemos que mencionar a estos 4 señores que tienen aquí en esta diapositiva. Y es fundamental porque, digamos, son en nuestra línea tomista 4 grandes representantes del neoescolasticismo y del neotomismo contemporáneos. Estamos hablando primeramente de Etienne Gilson. Etienne Gilson es un autor formado bajo el positivismo y bajo la filosofía de Henri Bergson.
Él no se formó en el tomismo, ojo, es una característica interesante. No se formó en el tomismo. Él se formó en las investigaciones cartesianas. Y en su trabajo de tesis fue como conoció a las raíces escolásticas del pensamiento cartesiano. De modo que después de su tesis doctoral, él descubrió un mundo en la época del medioevo y de la patrística esplendoroso para la filosofía. Y se dedicó a la historia de la filosofía, obviamente historia de las ideas del pensamiento filosófico, y se centró en la época de la Edad Media, en la época de la patrística. De modo que él es un historiador de la filosofía de referencia en lo que respecta de pensadores de la época medieval. ¿Sí? De hecho, Etienne Gilson, aparte de textos de historia de la filosofía, tiene numerosas publicaciones a autores medievales, a Duns Scott, obviamente a Tomás de Aquino, y precisamente Etienne Gilson como neotomista le toca poner un trabajo historiográfico y hermenéutico profundo para presentar a Tomás en la discusión contemporánea, en la discusión filosófica contemporánea. Ahora, ya no desde una perspectiva, tendríamos que decir, tradicional en exceso, ¿no? Porque él no se forma en el tomismo, sino se forma en el positivismo, bajo influencia, obviamente, de Henri Bergson. Hace investigación sobre Descartes y después de Descartes cae a la Edad Media, ¿no? Al escolasticismo. Y él le toca redescubrir a Tomás y ponerlo al alcance de esa discusión con otros autores. Y de hecho él se va a pelear con otros autores como el padre Joseph Marechal y otros más que hacen dialogar al tomismo con otras corrientes filosóficas. De modo que Etienne Gilson es un personaje, si no tomista al 100%, pero sí es uno de los representantes contemporáneos de más renombre de Tomás. Y tiene un texto que se llama El ser y la esencia, que lo pueden consultar en en las carpetas correspondientes de la materia. Si a alguno de ustedes le interesa, pudiera hacer su trabajo de ensayo sobre Etienne Gilson. Etienne Gilson, a mi juicio, lo poco que conozco, vale la pena estudiarlo. Es muy sintético. Etienne Gilson tiene la característica de ser un autor sintético, y entre las aportaciones que él nos da a la metafísica es las correcciones que hace de las interpretaciones de Tomás, sobre todo lo referente al ser, porque, como veremos más adelante, había corrientes que tomaban al ser, pero no como principio cognoscitivo ni de realidad, sino tomaban al ser y lo querían conciliar con el problema crítico, con el camino del problema crítico, que recuerden, es el camino que cuestiona la validez del conocimiento. Y por ahí hay un llamado tomismo trascendental que hace una fusión de Kant, su investigación crítica, con miras a, digamos, a sentar las bases de un realismo a partir de esa ruta kantiana, que obviamente suena muy raro, pero es también algo que intentaron hacer. Y bueno, Etienne Gilson es muy crítico del tomismo trascendental. De hecho, pues marca muchos errores de interpretación, y afortunadamente Etienne Gilson sabe de lo que está hablando. Es un gran conocedor de Tomás y de la escolástica. Bueno, también tenemos a Jacques Maritain como otro también no formado en el tomismo, ¿sí? Formado también en el
positivismo francés, y bueno, al fin y al cabo convertido al cristianismo junto con su esposa Raisa, y declarado paleotomista, ¿sí? O sea, casi más tomista que Tomás, pero la ventaja de Jacques Maritain es no solamente su visión crítica del tomismo, sino el compromiso que tuvo al conocer a Tomás y al desarrollar el pensamiento con toda la estructura del, de la Quinate. Porque tiene obras sobre moral, tiene obras sobre política, tiene obras sobre epistemología, como la que les he puesto aquí una foto, Los grados del saber. Tiene obras metafísicas como sus lecciones sobre el ser, etcétera, en los cuales pone al tomismo a la altura de la época. En los grados del ser ya incluye datos de las ciencias de su época, datos pedagógicos de su época, datos de la psicología de su época, incluye en la discusión ya objeciones de autores más modernos, y podríamos decir los afronta, ¿sí? Afronta las objeciones de autores contemporáneos desde el tomismo. También, si quisieran hacer algún trabajo de su ensayo final sobre Maritain, me parecería muy interesante. Lamentablemente yo no conozco tanto a Maritain, pero al menos el texto de Grados del Saber sí lo conozco, y pudieran hacer, por ejemplo, un ensayo sobre una apología de la metafísica como ciencia, a partir de los grados del saber. Entonces sería un tipo de ensayo excelente. Bueno, pero no nos quedemos ahí. Tenemos a Karl Rahner. Karl Rahner es un sacerdote, sí formado en el tomismo, pero con vínculos, ¿sí? Con vínculos que entrecruzan al mismo tomismo con otras corrientes, como puede ser el idealismo kantiano, ¿no? El idealismo trascendental, y el existencialismo heideggeriano. O sea, en Karl Rahner confluyen, además del tomismo, confluye Heidegger y confluye toda la escuela neocantiana, ¿no? Bueno, influida por este idealismo trascendental kantiano. Y su obra, llamada Espíritu en el Mundo, trata de interpretar a Tomás, ¿sí? Trata de interpretar a Tomás, a los conceptos tomistas, con ayuda de los aparatos conceptuales trascendentales kantianos y existenciales heideggerianos. Entonces, aquí en Karl Rahner es como si juntáramos verdaderamente a Tomás con Heidegger y Kant, y sale algo muy raro, pero no los quiero con ello prejuiciar, sino más bien invitar a que conozcan el texto. De hecho, si ustedes quieren presentar su examen escrito, pueden presentar el examen de este texto de Karl Rahner, Espíritu en el Mundo. Y bueno, no sería mala opción, solamente que pues hay que dedicarle un poquito de tiempo a comprenderlo. Hay muchos que le tiran algunas ideas a Rahner, ¿sí? Lo acusan de que malinterpretó a Tomás de Aquino. Incluso el propio Effingelson dice que no conocía a Tomás. Es algo curioso porque también, o sea, forman parte de la neoscolástica, aunque este autor, Karl Rahner, no es tan ortodoxo, ¿no? No se queda solamente con el aparato conceptual tomista, sino que toma ideas kantianas, toma ideas heideggerianas para exponer una metafísica del conocimiento. Recuerden que metafísica en Kant quería decir, en el mejor de los casos, ¿no? Como la ciencia que va a buscar la validez del conocimiento.
Sin la metafísica para Kant, recuerden, no iba a ser la ciencia de Dios, del alma y del mundo, pero sí iba a tener como objetivo la validez del conocimiento, una crítica del conocimiento. Y bueno, estas son las aspiraciones que tuvo Karl Rahner. De Karl Rahner, la verdad, yo no conozco más. Y después tenemos al padre Josep Marechal, un jesuita. Creo que Rahner también era jesuita. Y bueno, él tiene un texto que se llama El punto de partida de la metafísica. Y lo curioso de el padre Marechal es que él hace un intento de acercamiento entre Tomás de Aquino e Immanuel Kant. Digamos, él es un poco más modesto que Karl Rahner en ese entrecruzamiento de autores, pero aún así es algo difícil. Lo que les decía que era la crítica de Tien Gilson a ese idealismo, sí, a ese tomismo trascendental, por así decirlo. Que, bueno, o sea, no es posible resolver el problema crítico desde el punto de vista kantiano, llegando a la conclusión de Tomás, ¿no? O sea, a un realismo. Eso era la crítica que le hacía Tien Gilson al padre Marechal. Sin embargo, es interesante revisar el discurso, ¿sí? Cómo es que maneja el padre Marechal a Tomás de Aquino y lo acerca con el problema crítico, que tendríamos que decir, bueno, no es que Tomás de Aquino esté alejado de una crítica del conocimiento, porque en la misma suma, tan solo en la suma, dedica varios artículos a la posibilidad de algo como ciencia, ¿no? En este caso de la teología, y otros textos también nos dedica a preguntarse sobre la posibilidad y validez de ciertos enunciados o de cierto conocimiento. Sin embargo, bueno, no estaba presente el problema, pero lo que hace Marechal, el padre Marechal, es intentar hacer esa conciliación. Estos 4 autores neoescolásticos me parece fundamentales y que si bien no los vamos a revisar, bueno, ya veremos qué planeamos para el siguiente curso, pero es importante que al menos los revisen. Les repito, el ser y la esencia de Tien Gilson lo pueden consultar en las carpetas. El texto de Grados del Saber no lo tengo en digital, pero está en la biblioteca del CEMI. Si alguno de ustedes puede en alguno de estos días acudir, en Iztac, ahí está el texto. El espíritu del mundo, creo que lo podemos encontrar en internet, no lo he buscado. Y el punto de partida de la metafísica de Marechal no lo he encontrado, la verdad. No lo he encontrado. Bueno, ¿alguna duda de los neoescolásticos? ¿No? No, Eric, creo que todo bien, gracias. Ok, bueno, tampoco es que les haya dicho muchas cosas. Bueno, ya con esta, sí, ya casi con esta terminamos este repaso histórico, que bien pudimos dar el curso con un repaso histórico de la metafísica e ir planteando los problemas y las cuestiones, pero la finalidad que yo quiero darle a este curso, con base a lo que tiene el programa, es que repasemos y nos quede bien claro, ¿sí? La doctrina de nuestro sistema aristotélico-tomista, para que en el siguiente curso veamos lo que nos faltaría del sistema, que sería, si no mal recuerdo, el acto y la potencia, y el hilemorfismo, la materia y la forma. Veamos eso de una manera rápida, hasta donde se pueda, y nos centremos en revisar algún autor contemporáneo en su metafísica, ¿no? Y hacer un ejercicio estilo seminario, ¿no? Ir leyendo, ir comentando, para que nos enfrentemos a una metafísica diferente y comparemos nuestro aristotélico tomismo con otra perspectiva. Pero eso, para llegar a eso, tenemos primero que revisar. Entonces, bueno, mientras... me falta una diapositiva, permítanme. Ok. ¿Qué problemas de la metafísica encuentro desde este ámbito neoescolástico? Miren, yo siento que el problema contemporáneo es el cómo nosotros como filósofos nos relacionamos con nuestro medio. Y parte de nuestro medio es un medio intelectual
y es un medio intelectual que tiende hacia las ciencias experimentales, ojo, experimental. Y muchas veces no tenemos tanto contacto e incidencia con este mundo, o con esta parte de la realidad. De la discusión cosmológica, de la discusión sobre la materia y su organización, y nos peleamos de que si la ciencia es más verdadera que la filosofía y etcétera, o ni siquiera se discute eso porque se da por hecho que eso sería muy grave, es muy grave. Hoy en día la metafísica necesita volver a los problemas que le dieron origen, pero son problemas situados en nuestra época, que ya no tienen los mismos, que ya no están revestidos, ¿sí?, de los mismos accidentes, sino que se han renovado y se han puesto bajo nuevas categorías. Pero el problema es el mismo, el problema de lo que permanece y de lo que cambia, de la consistencia de las cosas, de el por qué están las cosas. Y por ejemplo, si acercáramos la metafísica a la cosmología, como bien tenemos que hacer, y si la acercamos a las ciencias experimentales, a las ciencias químicas, a las ciencias astrofísicas, podemos nosotros brindar un aparato de interpretación de todo este mundo que seguimos descubriendo y que muchas veces está falto de categorías que lo expliquen. Ojo, porque yo anotaba de una conferencia, luego les voy a pasar el link, una conferencia de filosofía de la física, algunos problemas planteados por el ponente, y eran los siguientes. ¿Cuál es el estatuto ontológico del fotón, del electrón, de las ondas gravitacionales, de los agujeros negros? Y yo estoy casi seguro, ahorita como ustedes me pregunté, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con metafísica? Pero fíjense que sí, tiene mucho que ver. Todas estas entidades, estas manifestaciones, deben ser analizadas por el filósofo. Y estas entidades nos dan a entender cuál es la estructura de la materia. Y cuando tratamos de dilucidar la estructura de la materia, aunque diríamos es filosofía de la naturaleza, sí, pero la filosofía de la naturaleza se basa en una metafísica. ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Son algo? ¿Son una sustancia, metafísicamente hablando? ¿Qué es un hoyo negro? ¿Puede acaso la pantalla del ser extinguirse en la identidad de un agujero negro que consume la materia a su paso? Son cuestiones, sí, cosmológicas, de filosofía de la naturaleza, obviamente, pero para responderlas necesitamos de un aparato metafísico que entienda la realidad. Vamos conociendo las nuevas subpartículas del átomo y hay que cuestionarnos, ¿qué ente es ese? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿El átomo es sustancia o es accidente? Y si lo es en ambos, ¿bajo qué grado? ¿La realidad es unitaria o plural? O sea, son problemas que muchas veces están fuera del ámbito metafísico porque se consideran que no es parte de nuestro trabajo, pero nada que ver, porque son el terreno perfecto y es más, es donde al menos en Grecia empezó la pregunta, ¿no? Por el origen, por la consistencia de las cosas, por el movimiento de las cosas. El arjé.
Y ahora nosotros nos hacemos estas cuestiones. Y bueno, les digo, este es un problema porque tenemos nosotros que plantearnos cómo desde la metafísica podemos servir a estas ciencias para entender tan grandes fenómenos. Y como otra cuestión de la metafísica, yo les ponía aquí la praxis metafísica. Y esto es una invitación final. Si verdaderamente nosotros queremos sacarle fruto a la filosofía, aunque no nos dediquemos a la filosofía, ojo, tenemos que ser metafísicos. Y recuerden que la metafísica se pregunta por la permanencia y por el cambio de las cosas, por la consistencia de las cosas, por el por qué es así y por qué no de otro modo. Y ese es un espíritu rector que nos debe llevar a analizar toda la realidad, porque no solamente el mundo físico, el mundo material es sujeto de nuestra reflexión, también la realidad histórica, las realidades éticas, los aspectos informáticos y tecnológicos son parte de nuestro análisis. Y hablando de informático, yo les iba a preguntar que qué tal les pareció el conversatorio de realidad virtual, porque tiene mucho que ver con metafísica. Tan solo el término realidad ya es algo metafísico. Y precisamente se puede trabajar desde muchos ángulos. Decir que la realidad virtual es una realidad alterna, decir que la realidad virtual y la realidad no virtual también es una sola realidad, o decir eh, muy hiperrealista, decir que no, la realidad solamente son las ideas que poseemos nosotros de las cosas. Y toda esa discusión metafísica, nociológica, es parte del discurso sobre una realidad virtual, que así le llamamos ahora, ¿no? Realidad aumentada. Y tenemos que ocupar la metafísica, no podemos quedarnos sin ocupar la metafísica. Recuerden, la metafísica busca la consistencia de las cosas. La metafísica pregunta qué son las cosas, de qué están hechas las cosas, cómo se relacionan las cosas, por qué son así las cosas. En ese sentido estoy de acuerdo con Zubiri, o sea, toda la filosofía es metafísica. Y más, por ejemplo, cuando tenemos temas bioéticos. ¿Qué es la persona? ¿Cuál es la esencia humana? Si acaso existe la esencia. Entre otras cosas, o sea, la praxis metafísica nos debe de llevar a inmiscuir nuestra reflexión en todos los aspectos. No podemos quedarnos sin reflexionar metafísicamente de la vida en general. Tenemos que hacerlo. Y por eso entenderíamos encontrar en una filosofía materialista a una metafísica, porque una filosofía materialista también tiene el problema de la metafísica y también tiene que reflexionar toda la realidad con una metafísica. La metafísica, repito, no es una tarea que tenemos y no deberíamos renunciar a ello. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Muchachos. No, Eric. Ok. Bueno, aquí les iba a poner un excursus, pero un excursus es un excursus, es algo que no está en el curso. Y bueno, nada más para recordar. ¿Lo recuerdo de una vez? Sí, lo recuerdo de una vez. Ya cursamos el pensamiento el pensamiento prehispánico. Vimos culturas precolombinas, la náhuatl, la maya, la quichua, y de todos ellos vimos rasgos metafísicos. ¿Cuál era el tipo de metafísica del mundo náhuatl? La explicación del Tlacticpa.
la explicación de una estructura cosmológica ordenada en modo vertical y en modo horizontal, sobre la cual se despliega no solamente la existencia humana, sino la existencia de lo no humano, desde lo animado a lo inanimado. Y como principio primero rector que explica toda la realidad, Ometeotl y Palnemoguani. Esa es una visión metafísica de las cosas, es una visión totalizadora, es una visión que responde a la consistencia de las cosas, que responde al sentido del ser de las cosas. Recuerden, el más igual es aquel merecido por la penitencia, ese es su sentido de ser de las cosas, el del ser del hombre, por ejemplo, para el mundo náhuatl. Y así las otras culturas, la maya, la quichua, tienen sus explicaciones metafísicas. Entonces, ojo, no quisiera que en algún momento confundiéramos y discrimináramos diciendo que otras culturas no tuvieron metafísica, porque ya dijimos desde el inicio, metafísica es el título de una pregunta profunda por el contacto con las cosas, que nos llevan a cuestionar su consistencia, su dinamicidad, la razón de su ser, y todas estas culturas la tienen. Y ni se diga lo que estamos revisando, ¿no? De cultura egipcia, de las culturas sumeria y acadia. También tienen explicaciones totalizadoras de las cosas, tienen explicaciones sobre la consistencia de las cosas. Aunque en estas culturas no vamos a tener un esquema metafísico occidental como lo tenemos en nuestra tradición, pero sí está el problema, ¿sí? Sí está planteado, sí está trabajado. Bueno, ese sería el excursus. Ahora, les quiero de una vez pedir que me vayan diciendo sobre qué quieren hacer su ensayo final. Y ya sé que no hemos visto otra cosa sino este recorrido, pero ya este recorrido les debió haber dado al menos suficientes ideas para hacer su trabajo final, ¿sí? Entonces necesito que me vayan diciendo de qué tema quieren ustedes hacerlo. Recuerden, su ensayo final es a modo de examen y obviamente va a requerir de que ustedes cumplan con el proceso de la investigación, que no solamente es hacerlo a 3 días antes de entregarlo, sino platicarlo, yo les vaya asesorando, vayan escribiendo sus ideas, vayan redactándolas poco a poco, para que al final del curso puedan presentar su ensayo. Yo les recomendaba varios autores a lo largo de estas clases, o varios problemas, ¿no? Desde los cuales pudieran atender su trabajo. Entonces, sí necesito que ya me vayan diciendo qué ideas tienen o les gustaría trabajar en su ensayo. Su ensayo puede ser tomando un autor en concreto, algún problema, algún concepto, ¿sí? O incluso algún texto, aunque no estamos en lectura de textos, ¿no? Como para hacer un trabajo hermenéutico, pero si quisieran trabajar algo desde un texto en particular, bueno, también lo podríamos hacer. Entonces sí quisiera que me fueran diciendo qué onda.